Narcotráfico. El mandato presidencial de Virgilio Barco Vargas en Colombia abarcó el periodo de 1986 a 1990 y durante este tiempo el narcotráfico continuó siendo un problema importante en el país. Barco Vargas implementó varias medidas para combatir el narcotráfico, incluyendo la creación de la Ley de Extinción de Dominio, que permitió al gobierno colombiano confiscar bienes adquiridos ilegalmente por los narcotraficantes. A continuación, les presentaremos algunas entrevistas que hicimos a diferentes estudiantes para ver qué opinan sobre el narcotráfico en Colombia. ¿Qué opinas del narcotráfico en Colombia? Yo opino que el narcotráfico ha sido una de las causas más dolorosas de nuestro país porque ha recorrido mucha violencia y es una de las prácticas más inadecuadas para alcanzar beneficios. Además que nuestra mala imagen ha sido compartida a través de todo el mundo y Colombia se ha visto un país lleno de violencia, lo cual no es así y tenemos muchas más virtudes que nos representan. ¿Qué opinas del narcotráfico en Colombia? Para dar mi opinión debo retomar el contexto histórico donde se desarrollaron el cartel de Medellín y el cartel de Cali. En esta parte puedo decir que sobre todo los años 80 fueron una época muy marcada por lo que viene a ser atentados, muertes, ataques contra el pueblo, contra la misma policía, la jerarquía, el Estado y la nación. Frente a esto puedo decir y opinar personalmente que el problema aquí es la falta de gobernabilidad por parte del país. El Estado colombiano se dio demasiado ante los narcotraficantes, los carteles y lo que en aquellos tiempos se llamaban los extraditables. Dar de una manera la mano para decirle a los narcotraficantes que no podían ser extraditados es el principal paso para demostrar inseguridad. Es por esa razón que considero que los grupos ilegales y al margen de la ley, especialmente desarrollados con el narcotráfico, tienen que ser erradicados, pero no lo pueden lograr a través de la fuerza, donde ellos ganan por maldad e intenciones negativas, sino a través de un diálogo que no tiene que solo ser planteado desde el punto de vista del gobierno, sino jerarquizado junto al pueblo que ha sufrido, junto a las grandes entidades y junto a una ayuda internacional que demuestre autoridad y certeza con el tema. ¿Qué opinas del narcotráfico en Colombia? Bueno, pienso que el narcotráfico en Colombia ha sido una problemática social que nos ha afectado desde las raíces internas de nuestro país desde hace muchos años y que ha afectado tanto a la sociedad civil como a la sociedad política. Pienso que el narcotráfico, desde la edad de su auge, que fueron la década de 1980, ha afectado al país contribuyendo con actos de injusticia, de violación de derechos humanos, actos terroristas que han afectado inmensurablemente a nuestra sociedad colombiana. Este fue un negocio que al inicio se manejó bajo el poder de los carteles del narcotráfico, como lo es el cartel de Cali, del norte del Valle y el cartel de Medellín principalmente en el país colombiano. Sin embargo, poco a poco, una vez estos grupos se fueron desvaneciendo por procedimientos legales, como lo es la extradición, este negocio pasó a manos de los grupos al margen de la ley, como los grupos guerrilleros y paramilitares. El narcotráfico ha sido una problemática persistente en nuestro país desde hace muchas décadas y desafortunadamente los ineficientes esfuerzos del gobierno que están bajo el manejo del Estado no han sido suficientes para derrocarlo. El narcotráfico ha sido un negocio que se ha cambiado de dueño, mas no se ha desaparecido. ¿Qué opinan del narcotráfico en Colombia? Bueno, la verdad el narcotráfico es algo muy malo en Colombia, ya que aparte pues, de dar una mala imagen, aparte de todas esas cosas, trae también la corrupción, asesinatos, delincuencia, aparte deteriora, pues afecta también a países exteriores que donde se distribuye las drogas pues de Colombia, ¿sí o no? Entonces pues esto pues nada, es muy malo y pues da muy mala imagen al país y pues mi compañero Miguel les va a comentar más sobre esto. Bueno, narcotráfico creo que es un método del cual Colombia creo que es muy predominante en eso y creo que da muy mala imagen al país, tanto porque tú puedes hablar con un extranjero y lo primero que piensa ante un colombiano es Pablo Escobar. Entonces creo que es un método el cual el país lleva siempre en toda su historia y creo que está muy mal y no se ha hecho aún nada para detenerlo. Sí hay ciertos procesos en los cuales se ha tratado de parar este tipo de negocio, pero nunca ha resultado porque en Colombia predomina bastante y pues es mucho el narcotráfico. Entonces, más que todo la mala imagen del país y pues que nos hace quedar muy mal. ¿Qué opinas del narcotráfico en Colombia? Pues yo opino que es un cáncer que llevamos teniendo desde muchísimos años y que nos ha llevado a episodios de violencia muy profundos dentro de la sociedad y es un problema que no hemos logrado erradicar del todo.
¿Qué opinas del narcotráfico en Colombia? El narcotráfico en Colombia es una problemática muy grave, ya que hay muchas personas que consumen estas sustancias y esto afecta a todo el país, ya que, por ejemplo, los extranjeros tienen un mal presentimiento cuando viajan a nuestro país, ya que piensan que todo tiene que ver con las drogas y el narcotráfico. ¿Qué opinas del narcotráfico en Colombia? Pues yo opino que el narcotráfico en Colombia es un mal que ha aquejado históricamente a nuestro país y que ha determinado a la sociedad civil como una sociedad de la cultura del narcoestado y del narcotráfico en general. Pues ha incurrido en violencia y en muchas matanzas, lo cual en cierta instancia ha afectado a la política colombiana, llegando incluso a tener influencia sobre los políticos y gobernantes, así que creo que es un mal que azota nuestro país desde más o menos el siglo pasado y creo que pues debemos cambiar esto. Muchas gracias. ¿Qué opinas del narcotráfico en Colombia? El narcotráfico ha sido una gran problemática social y económica que encontramos en el país. Lo podemos ver desde los años 80 y 90 con la introducción de este flagelo en Colombia. Podemos darnos cuenta que esto ha traído muchas problemáticas. Como tal, podríamos ver la corrupción desde el ingreso del narcotráfico hasta la actualidad. Nos podemos dar cuenta que nos trae conflictos tanto sociales como económicos en la actualidad. Políticas. Se caracterizó por una serie de reformas políticas, económicas y sociales en Colombia. Primero, proceso de paz. Durante su mandato se inició un proceso de paz con los grupos guerrilleros que llevó a la creación de la Constitución Política de 1991, que buscaba garantizar los derechos humanos, la participación ciudadana y la descentralización del poder. Segundo, reforma política. Durante su gobierno se llevó a cabo una reforma política que buscaba modernizar el sistema electoral y fortalecer la democracia en Colombia. Esta reforma incluyó la creación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la implementación del voto electrónico para que no hubiera fraude electoral. 3. Fortalecimiento de la democracia. Se caracterizó por la promoción de participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia. Se crearon mecanismos de participación popular como el Frente Nacional, la Iniciativa Popular y la revocatoria del mandato. 4. Programas sociales. Para mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más pobres y vulnerables, se crearon programas de vivienda, educación y salud para la población más necesitada.